las novedades, digamos, 2020 de esta colección, que son, bueno, Fenomenal Estreno, por acá lo tengo, y poesía, no sé si se llegan a ver, y de la autoría es de Santiago Abel, Ana Carú y Tamara Montenegro. Hoy además, digamos, a propósito de la salida de estas novedades, vamos a estar charlando con Jessica Báez acerca de la ESI en la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿sí? Voy a presentar a Jessica y después Santiago, Tamara y Ana saluden o preséntense para poder iniciar. Jessica es integrante del colectivo Mariposas Mirabal de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctora en Ciencias de la Educación y licenciada en Ciencias de la Educación por la misma casa de estudios. Es profesora de Investigación Educacional 2 y del seminario Abordaje Socioeducativo de las Problemáticas de Género y Sexualidades en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además es docente de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Universidad Nacional de La Matanza. Es investigadora del CONICET, es autora de artículos académicos de la temática educación, género y sexualidades, y además es autora también de materiales didácticos pedagógicos, y en los últimos años viene trabajando los vínculos entre la formación docente en letras y la implementación de la ESI. Así que muchas gracias, Jessica. Además es amiga, compañera de militancia de la implementación de la ESI, compañera de distintos eventos académicos en relación justamente a la formación docente en letras. Hemos compilado juntas un libro de la colección de ensayos Travesías de la Didáctica en la Lengua y la Literatura, también de la misma editorial, así que bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo. Bueno, si quieren Ana, Tamara y Santiago presentarse. Bueno, arranco. Vale. Bueno, yo soy Ana, soy profesora de lengua y literatura, trabajo en escuelas secundarias y desde hace algunos años soy integrante del equipo que dirige Valeria, de grupos de investigación vinculados con género y el área de letras, y también de la Cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura y las Prácticas de la Enseñanza, también a cargo de Valeria. Y bueno, desde hace algunos años estoy investigando y produciendo material vinculado con la enseñanza de la lengua y la literatura, específicamente en lo que es la escuela secundaria, desde una perspectiva de género. Le quiero agradecer a Jessica por haber aceptado la invitación para presentar estos libros, y bueno, le doy el paso a mis compañeros, compañeres. No nos pusimos de acuerdo en el orden, puedo ir yo y dejar a Tamara para el final. Quiero agradecer a todas las personas que se unieron a la conversación, a esta videollamada, a Valeria, a Jessica, y también a mis compañeras Tamara y Ana, que sacamos estos libros, los estuve revisando, me gustaron. Me llamo Santiago Abel, de Letras en La Plata, hice una maestría en una universidad de Brasil y ahora estoy empezando bajo la dirección de Valeria el doctorado. Investigo o quiero ver qué pasa con los cuerpos y la enseñanza de la lengua y la literatura. Y ahora también voy a estar administrando un poco los comentarios, así que invitamos a todas las personas que estén en el Google Meet a presentarse en el chat, a decir de dónde son. Si tienen preguntas las pueden ir escribiendo en cuanto estemos charlando, y después también pueden tomar la voz. Me doy cuenta también que puedo entrar a Facebook si están comentando ahí, así que también pueden, las personas que estén vía Facebook también pueden comentar ahí de dónde son, y si tienen alguna pregunta, así la recuperamos. Y dejo el lugar a Tamara. Bueno, gracias. Mi nombre es Tamara Montenegro, soy profesora de Lengua y Literatura, me recibí el año pasado. Así que bueno, hace pocos años relativamente que estoy dando clases en escuelas secundarias del conurbano bonaerense. Y
Bueno, estoy muy contenta también, coincido con mis compañeros, de esta experiencia de haber escrito estos libros. Espero que, bueno, hoy en la charla podamos hablarlos, comentarles de qué se trata y esperamos también que sea una charla compartida donde ustedes también puedan contar algunas experiencias. Me parece súper interesante la experiencia de ser docente, investigadora, si se quiere, porque, digamos, ahí uno pone como un ojo, digamos, en una práctica que muchas veces se vuelve cotidiana. Y bueno, esta visión, digamos, que empecé a tener a partir de que Valeria Sardi me invitó a colaborar con este equipo y también en un trabajo anterior que hicimos, bueno, me dio como otra perspectiva también de la docencia y eso es muy interesante y es algo que también nos gustaría compartir con les docentes que estén aquí. Así que bueno, gracias. Bueno, entiendo que me toca. Bueno, sí, solamente quería hacer dos comentarios y ya te doy la palabra, Jessy, ¿te parece? No, quería contar que estos dos títulos de la colección no me voy a extender mucho porque me gustaría, bueno, que presente la lectura que hizo Jessica de los libros y después la charla con los autores, con Ana, Tamara y Santiago, pero solamente comentar que estos dos títulos completan la colección que ya el año pasado habían salido dos títulos entre lenguas y texturas literarias. En este caso los dos títulos son Fenomenal Estreno, que es un libro que está abocado a propuestas didácticas para el aula de secundaria en relación al teatro, ¿sí? Y en el caso del otro libro, Poesía, ESI, con mayúsculas, entre paréntesis, es un libro que presenta propuestas didácticas para el aula de escuela secundaria, pero también para la articulación entre primario y secundario, porque hay uno de los capítulos, que es el capítulo que escribió Tamara, que trabaja con la poesía para las infancias. Y en los dos casos trabajamos claramente, como bien lo tiene el nombre de la colección, cultiva la ESI, en ese cruce entre ESI y enseñanza de la lengua y la literatura. Y en estos dos libros aparecen y se abordan saberes literarios, saberes de las prácticas de lenguaje y literatura, también atravesados, digamos, por la ESI, donde aparecen textos y propuestas vinculados con los cuerpos sexuados, con el deseo y también con identidades LGTBQA+. Es decir, ahí también hay una mirada, digamos, como ampliatoria respecto de lo que son los contenidos de la ESI, aquellos viejitos del 2008 que seguimos trabajando y enriqueciendo también con las prácticas en terreno. Así que bueno, con esto le doy la palabra a Jessica y bueno, espero que la disfruten. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Un placer este encuentro con la añoranza de lo que hubiera sido un encuentro en la presencialidad. Quiero decirles que tengo como esa doble sensación entre la alegría de poder encontrarnos y continuar pensando andamios que incluso nos permiten pensar hoy la escuela, ¿no? Recién estaba haciendo como unas notitas o tratando de, capaz que no los ven, ¿no? A los dos libros, no sé si se ven, pero adentro están muy marcados y tienen muchas notitas pegadas y muchas cosas, y dije, bueno, voy a poner un poco de orden porque esto va a ser una presentación y más o menos tiene que tener un recorrido que se entienda. Y tenía esa doble sensación, ¿no? De lo interesante de poder generar este tipo de encuentros y a la vez la nostalgia de extrañar la presencialidad. En ese marco, agradecerles la invitación a Valeria como a los autores a esta lectura, que me siento una privilegiada de que hayan llegado a casa los libros y haberlos podido leer en
en un momento del tiempo donde también vieron que circularon muchos materiales y hubo como un bombardeo de materiales y cosas para leer, y también como la sensación que si uno estaba en casa podía leer de todo. Y todo esto me parece que en el transcurrir de los días también nos fue mostrando como algunas revisiones, algunas cuestiones que recién ahora me parece como más interesante de pensar. Así que en primer lugar eso, agradecer. En segundo lugar, me parece que además de que esta es una ocasión para armar esos andamios de pensar y seguir pensando la ESI también en este contexto, esta ocasión me parece una gran celebración, ¿no? En términos de una apuesta editorial a publicar 2 libros, en un momento que es complejo para las editoriales también, y que se juegan, ¿no?, a producir un libro por 3 compañeros que le pusieron ahí el cuerpo a la letra y a escribirlos y a que sean lindos, ¿no? Y a veces a mí me gusta revalorizar esta palabra, ¿no? La verdad que los libros son lindos. Y lo estoy diciendo en un sentido profundo del término. Y entonces lo primero que quería decir era una felicitación, ¿no? Unos chinchines virtuales en relación al libro, a los 2 libros. Quería compartir con ustedes como algunas lecturas, no quería extenderme muchísimo, porque si hay algo que estos 2 textos me fueron acompañando durante las noches, porque la verdad que los leía mucho durante la noche. Algo que me pasó, que los leí en cualquier orden, así que no sé exactamente si los leí completos. Pero me pareció muy divertido que un texto no tenga un inicio y un final, y que me atrapara desde diferentes lugares y que tuviera que hacer marcas en el texto para poder recorrerlos. Así que quería abrir como algunas preguntas, algunas cuestiones que me hicieron pensar estos dos textos, con todas las diferencias que tienen estos 2 textos, pero a la vez lo interesante de ver estos 2 textos en una colección. Claramente son parte de una colección también, ¿no? Y ahí también habla un poco de la mano de Valeria como directora de la colección. Y eso también me parece que es otra apuesta que es muy elogiosa dentro de esto, ¿no? Esto de poder pensar textos que se van dialogando entre sí y que no son sistemas que quedan independientes uno del otro. Un punto en común que me parecía interesante por el cual partir era la invitación que hacen estos 2 libros, hacer un ejercicio. La palabra ejercicio debe ser una de las palabras que más está dentro del texto, ¿no? Y entonces pensaba en esa idea de el ejercicio de llevar una ley a una materia, a un campo, ¿no? Al campo a la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿no? Y qué ejercicios hay que hacer en ese tránsito, ¿no? Del texto de una ley en el 2006 a un 2020 en cuarentena, pensando el aula de lengua y literatura, ¿no? Si hay que hacer algo es ejercicio, porque en todo ese recorrido histórico y en las condiciones históricas y espaciales de hoy, nos encontramos con la necesidad de repensar, no es tan lineal, y de hecho todos estos años lo pudimos ver, que la ley diga que la educación sexual es integral y con eso haya hecho una apuesta muy tajante en relación al giro epistemológico de cómo entender la sexualidad, ¿no? La ley 26.150, si hay algo que trae de inaugural, es el giro epistemológico respecto de cómo pensamos la sexualidad, ya no solamente del campo de lo biológico, y aparte diríamos algo más, que hasta el campo biológico debe ser revisado. O sea, no es solo que es no solo el campo biológico y que entran muchos campos a dialogar con la noción de sexualidad, sino que hay que revisar esos mismos campos.
Y ese giro epistemológico, que a su vez se fue amalgamando con una obligatoriedad, que al día de hoy seguimos en la lucha, como decía Valeria, ¿no? Si hay algo que nos encuentran este equipo, con este equipo es justamente esa lucha, ¿no? Esa lucha por la implementación de la ley, es que la ley también propone, o fue proponiendo un giro pedagógico, que es la transversalización, ¿no? No es solo pensar la sexualidad distinto, sino también pensar cómo vamos a enseñar esa sexualidad distinta, ¿no? En términos conceptuales. Y me parece que estos libros justamente están ahí, ¿no? En esos dos giros, ¿no? En el giro de cómo pensar las sexualidades en tanto concepción, y también en el giro de cómo pensar la enseñanza de las sexualidades, ¿no? Tiene que ver con esas dos cuestiones y cómo ponemos las letras y la ESI, ¿no? Como qué hacemos con esos dos campos temáticos, cómo jugamos con esos dos campos temáticos. Y yo me lo imaginaba, cada vez que lo leía, me iba imaginando como intersecciones diferentes que los libros proponían, y que este ejercitar, que yo señalaba al inicio, me parece que se pone en juego en los dos textos, ¿no? ¿Qué ejercicios tenemos que hacer para imaginarnos la ESI en letras, o letras con ESI, ¿no? Y ahí aparecen como una cantidad de juegos de palabras que no me parece ingenua, ¿no? En ese punto, estos dos textos me parecía interesante como enmarcarlos en una colección que son propuestas de enseñanza, que muchas veces fue un campo, bueno, todos los materiales que son propuestas de enseñanza son como de segunda categoría, ¿no? Esta sensación, bueno, no son libros importantes, y me parece que algo que es súper interesante en esta colección es ese desafío, es decir, vamos a escribir propuestas de enseñanza, y que esas propuestas de enseñanza sean parte de una colección que logra articular o tener como horizonte la posibilidad de intercambio con otros docentes, ¿no? Eso me parece que subyace ahí en los textos, y que me parecía como interesante, como en términos más generales, ¿no? Después encontré como tres dimensiones que me parecieron como muy provocadoras en los dos textos, y que en ese punto me parecían que así como estos dos textos son esa invitación a ejercitar, ¿no? A hacer un ejercicio, también son dos textos que son muy provocadores. Tal vez la primer sensación de provocación que me dieron fueron los dos recortes que hacen, ¿no? Decía recién Valeria. Un poesía, claramente hace un recorte en poesía, ¿no? En qué parte de la disciplina va a abordar, ¿no? La poesía, y fenomenal estreno en teatro. Y me parecía cómo estos dos textos escapan a lo que tradicionalmente se pretende enseñar en el sistema educativo, ¿no? Cómo muchas veces la poesía y el teatro son géneros que están dejados de lado en pos de la novela, de los cuentos, y no estoy en contra de enseñar novelas y cuentos, lo aviso, no es mi intención criticar eso, y de hecho hay que escribir mucho sobre ese tema, pero me pareció cómo estos dos textos se van con géneros que suelen estar en el margen de la enseñanza, ¿no? Como los no valorados. Bueno, no se toma examen de poesía, ¿no? Y ahí en qué se toma examen y en qué no se toma examen, una puede leer también qué son los géneros que se privilegian, de qué se toma examen. Por lo general se toma examen de la comprensión del libro novela. Y entonces ahí me parecía como una provocación muy interesante meterse con géneros que no son lo hegemónicamente importante dentro del campo de las letras, y ese hecho ya me parecía un hecho muy ESI, ¿no? Una forma muy ESI de
comenzar a ver un campo disciplinar, que es ver cómo está producido ese campo disciplinar, quién está en el centro y quiénes están en la periferia, y pensar los vínculos de poder, de desigualdad que produjeron que algunos contenidos queden más en las afueras y otros hayan quedado más en el centro, ¿no? Guasira López Louro, en un texto que publicó el año pasado en la Universidad de La Plata, habla justamente de eso, ¿no? De cuáles son el currículum de los márgenes, ¿no? Y lo primero que vi era que los dos libros habían decidido sentarse en los márgenes de contenidos que habitualmente no son los importantes. Entonces, eso ya me parece como un hecho y un posicionamiento de la marginalidad. Más allá de que, por supuesto, la poesía y el teatro se enseñan en las aulas. No estoy queriendo decir que no se enseñan, sino que me estoy refiriendo al estatuto hegemónico en relación a cómo se han enseñado estos temas históricamente, ¿no? También aparecen cambios en el tiempo. Una segunda cuestión que advertí leyendo fue que claramente estas dos autoras y este autor de estos dos textos se metieron con un canon, ¿no? Y algo que me parecía como súper interesante cuando iba leyendo, ¿no? ¿Cómo era un canon tan distinto a los cánones más, me sale la palabra religiosos, ¿no? Como el canon sagrado, el canon intocable, el canon puro que las letras deben abordar, que los espacios de enseñanza de letras deben abordar. Es bien interesante el recorrido de textos que propone este texto, ¿no? En ese sentido, son textos que abren la puerta a leer muchos otros textos, y a su vez, esos otros textos abren la puerta a abrir más puertas y más ventanas de otro texto, ¿no? Yo hacía como un punteo y era un poco interminable la cantidad de esos otros que estos libros invitan a leer, ¿no? Y también a quienes eligen, ¿no? Y ahí me parecía también como para dejar flotando ahí una pregunta, que cómo fueron eligiéndolos y eligiéndolas a estos recortes de texto, de autores, de autoras, que fueron parte, ¿no? Que va desde Lorca, Hamlet, hasta César Gómez, incluye Piel de Lava, que es un colectivo, hasta, bueno, ¿no? Todo eso que está en ese canon que inauguran dentro de estos dos textos, ¿no? También como canon que dialoga con otros cánones, ¿no? Ahí hay un juego muy interesante, pero si hay algo que tengo que rescatar como provocador en relación al canon, es que no es un canon que aparezca cerrado, ¿no? Es un canon ventana, diría yo. Claramente hay una selección que hicieron ustedes respecto de qué autores trabajar, qué autoras trabajar, qué recortes de textos trabajar, pero al mismo tiempo, este entramado que van presentando en el recorrido de estas propuestas de enseñanza tiene algo que invita a seguir pensando a otros y otras, ¿no? Yo iba leyendo y me iba acordando de, pero este texto puede ser con este texto, ¿no? Hay algo de pensar el canon en una trama que no sea cerrada. Y en ese punto pensaba cómo la ESI es una invitación a pensar los cánones, ¿no? Cómo construir estrategias estratégicas en relación a los cánones, ¿no? Cómo vincularnos con el canon hegemónico y cómo construir otros alternativos.
también pensaba cómo aparecen esas voces situadas, ¿no? En estos ejercicios, en estas propuestas de enseñanza. Y yo ahí pensaba también pensar estos cánones como herencias, ¿no? El canon va consolidando algo que podemos pensarlo en una línea de herencia. Se enseña un canon y estamos ofreciendo una herencia en relación a ese canon, ¿no? Y también ahí me aparecía como bastante la pregunta en relación a qué características estéticas, éticas y políticas podemos pensar para construir esos cánones, ¿no? Y me parece que en estos dos textos hay algo de eso que se pone a jugar, pensando, bueno, ¿qué queremos que nuestros estudiantes hereden? Por supuesto, estoy pensando en las herencias desde Hasun, ¿no? No como herencia que uno o una va a tomar linealmente, pero en estos ejercicios que se proponen, en estas propuestas de enseñanza, claramente hay una forma de pensar qué es lo que queremos que el otro, la otra, herede del espacio de letras atravesado por la ESI. Ese segundo punto me parecía muy crucial en términos de toda la apertura que el mismo texto propone. Y finalmente, una cuestión que me parecía como muy interesante y común a los dos textos es la experiencia pedagógica que intenta habilitar. Digo que intenta habilitar en términos de que estaría buenísimo el año que viene encontrarnos con maestros, maestras, docentes que hayan tenido los textos y ver qué hicieron con este texto en sus manos, ¿no? Pero claramente ahí se pone en juego, o al menos cuando iba leyendo, cómo se habilita desde estas propuestas de enseñanza pensar en la experiencia pedagógica y en cómo ejercitarnos en esa experiencia, y a diferencia del prejuicio inicial, yo a Valeria la conozco hace mucho y a los colegas y a las colegas también, nos conocemos hace bastante, pero cuando te llega un libro que es propuestas de enseñanza, el primer temor que al menos yo suelo tener es, que no sea un recetario, ¿no? Que no sea un manual, ojalá que no sea. ¿Por qué? Porque estamos muy cansadas ya de decir que la ESI no es una receta, ¿no? ¿Y qué pasaría si pensáramos la ESI en términos de receta cerrada, de receta lineal, de receta que es igual para todos y todas las personas, receta igual que es para un niño o una niña que vive en tal lugar que otro que vive en otra punta? Bueno, y si hay algo que tienen estos dos textos es que se alejan de pensarse como recetas y justamente propician un poco más esta noción de pensar ejercicios para habilitar experiencias, ¿no? Y eso para mí se ve como en tres cuestiones dentro del texto. Estas propuestas de enseñanza ponen en juego saberes ESI, me pareció un hallazgo la expresión saberes ESI, y también pensaba cómo serán los saberes letras ESI, ¿no? Porque justamente los saberes esos ESI que ustedes traen en el texto hablan mucho del campo de las letras también, ¿no? Yo decía, ¿qué título iría mejor? ¿Saberes ESI o saberes letras ESI? Porque tiene mucha especificidad. Las propuestas tienen muchos seguir pensando, y estos seguir pensando son tramas de una trama, donde fácilmente quien hace ejercicio de la docencia encuentra cuál es su trama dentro de esa trama, y entiende que no son pasos de una receta, sino justamente de construir una trama en relación a un tema que se está abordando. Y en esa cuestión aparece, como me parece, una tercera característica, que es un exponencial de recursos.
¿no? Hay recursos de todo tipo y de todo color, y cuando digo esto de todo tipo y todo color, me gustaría señalar lo poco puros que son esos recursos. ¿A qué me refiero con esto, no? Hay posibilidad de articular un texto con una obra de la pintura, con una fotografía, y esa fotografía entenderla con un video de Paca Paca, y ese video de Paca Paca interpretarlo a partir de Hamlet, ¿no? Ese recorrido que parece poco santo, ¿no? Que parece respetar muy poco las reglas de lo clásico, es justamente un lugar desde el cual uno se puede construir en una trama mucho más amplia. De todas maneras, los dos textos me volvieron a abrir algunas preguntas de lo necesario que son los tips, ¿no? De lo necesario que nos resulta como docentes conocer propuestas que fueron pensadas por otro y por otra, de lo necesario que es tener una sistematización de ideas, de actividades, de recursos, ¿no? Y cómo hacer que todo eso funcione sin que eso normalice, ¿no? Sin generar ahora el nuevo canon ayornado de la ESI, sin generar ahora la experiencia pedagógica feminista correcta, ¿no? como una atención, y a su vez lo importante que es tener a la hora de formular, cuando uno está en estas circunstancias, poder formular propuestas. Qué interesante es tener propuestas ya formuladas como punto de partida. Finalmente, como una cuestión, y porque me tocó leerlos en cuarentena, estos libros me parece que no fueron escritos en cuarentena. No. Y me pareció muy interesante porque mientras los leía decía cómo estos libros hablan de la vida, ¿no? Cómo estas actividades, estas propuestas ponen la sexualidad en la vida en las letras, ¿no? Y qué nos pasa hoy en cuarentena. Veía que muchas de esas actividades podrían ser actividades que se podrían llevar adelante hoy, que podrían ser como espacios donde narrar, expresar, sentir, dialogar, intercambiar, todos verbos que suelen ser de los espacios de las letras, ¿no? Y que el texto permite también pensarnos hoy, ¿no? ¿Qué nos pasa con la narración? ¿Qué pasa en la escuela con esa narración, con la vida cotidiana de esos chicos, esas chicas, esos niños, esas niñas que están ahora en casa, lo que significa estar en casa, que a veces es cuidado y a veces no es cuidado? Y me refiero a todo lo que la ESI nos evidencia en relación a la experiencia de nuestros niños, nuestras niñas, de los maestros, las maestras, los docentes en general. Y en ese sentido me parecían que eran dos trabajos para difundir y seguir celebrando y seguir pensándolo hoy, ¿no? En términos de cómo hoy tenemos que seguir pensando una escuela justa, una escuela que amplíe las oportunidades, ¿no? Me parece que en ese sentido estas dos propuestas de enseñanza nos permiten pensar la cuarentena, las letras y la ESI, ¿no? Y en ese punto mis chinchines a las autoras y al autor, y bueno, gracias por la invitación. Gracias, Jessica. Hay mucha gente que se sumó como de distintas partes, que esto también es una novedad, porque estamos acostumbrados a presentar como en algunos lugares que llegamos
y ahora hay gente del sur, de la Patagonia, de gran parte de la provincia de Buenos Aires. Me pregunto qué inquietudes surgen en esos dos docentes y en esas docentes con experiencias tan diversas a la hora de querer. Por ejemplo, hay un comentario que fue la única, me parece, pregunta que apareció de María Visione, que no sé si sigue o se fue, pero no estaba de acuerdo, que se enojó un poco y está bien porque nos pasan cosas cuando enseñamos. Dice, la poesía es parte de las clases de literatura y se enseña y se evalúa. Sí, hay una tradición enorme de enseñar poesía, pero tiene que ver más, o pienso yo que tiene más que ver con la forma poética, que esto se enseña muchísimo y se evalúa. Identificar formas poéticas. Bueno, lo que proponemos en los libros, que seguramente pocas los conocen, tiene que ver con otra cosa, con poder pensar más allá de la forma, sino qué representaciones hay, cómo esas representaciones nos interpelan, y también producir en la escuela, que eso me parece que es lo más novedoso, escritura de poesía. Y ahí preguntarnos qué representaciones aparecen de los géneros en este construir. A mí se me apareció la palabra trabajo también a la hora de pensar los textos, porque hay como trabajo sobre los textos y propuestas para trabajar, pensando en un docente que trabaja, que se apropia de distintas formas de esta propuesta nuestra, ¿no? Siempre hay que adaptarlo un poco, ¿no? Va a requerir más trabajo y es un texto que falta el aula, y ahí es cuando van a aparecer, me parece, resultados o alguna cosa rica de análisis. Sí, en ese sentido también me parece que los libros están apelando también a proponer una enseñanza de la poesía que trabaje, como decía Santiago, en ese cruce entre leer, comentar el texto y escribir también poesía, no tal vez en esa tradición más canónica, podríamos decir, o más hegemónica de la enseñanza de la poesía, que es más la tradición de la literatura preceptiva, de tomar un texto literario poético para analizar las figuras retóricas o analizar la métrica. Digamos, acá aparece otro modo de pensar la poesía más como una experiencia poética en la práctica de enseñanza de la lengua y la literatura. Así que sí, es cierto que en la escuela se trabaja, pero también es cierto, me parece que esto también fue también ahí la decisión como directora y con el trabajo con el equipo de autores y de autoras, también tomar estos dos géneros, justamente porque son géneros, como señalaba Jessica, que no son tan trabajados en la escuela, ¿sí? O que no son tan leídos. La poesía, el teatro tal vez un poquito más que la poesía, pero también si vemos un poco las propuestas didácticas que circulan en los libros de texto, la poesía siempre aparece un poquito como en el cuartito de atrás, y siempre son las mismas poetas o los mismos poetas canónicos. Me parece que, bueno, acá la apuesta del libro es otra, ¿sí? Es como ampliar esa mirada sobre el abanico de textos que se presentan, pero fundamentalmente el modo de pensar la intervención didáctica, ¿sí? Bien. Sí, tiene que ver también con proponer una perspectiva. Me parece que ahí, pensando en la ESI como una perspectiva o en el género como una perspectiva, podemos entender los géneros literarios de otro lugar. Entonces, tal vez no se trataría tanto de pensar que no se enseña poesía en la escuela, sino que tal vez no se enseña desde esta perspectiva o se enseña poco. Entonces, pensar qué nos abre o qué nos posibilita, como decía Jessica, la perspectiva de género. Y lo pienso también en relación a esto que traía Jessica del canon. No es que nosotros tal vez sí pensemos en abrir un canon o en un canon abierto, pero tomamos el canon, digo, uno de los ejes, y ahí un poco te respondo, Jess, uno de los criterios que pensamos es trabajar justamente con los lineamientos, ¿sí? Con el diseño curricular.
con el canon, tomar textos que además de ser canónicos se trabajan en la escuela, digo canon, me refiero también a canon escolar, tomar escritores del canon académico, pero también del canon escolar, y darles esa mirada, ¿no? Una mirada de género. Entonces ahí en esa perspectiva es que se abre el canon, se abre el género también. El género que abordamos, sí, es verdad, por supuesto coincido con que no son géneros demasiado trabajados en la escuela, pero me parece que también tiene que ver mucho la perspectiva. Y nos pasó esto, por ejemplo, otro de los criterios, y ahí traigo, ¿no? Otra cuestión fue pensar en textos que estén en las escuelas, que estén en las bibliotecas de las escuelas. Ahí la cuestión de la accesibilidad o de la disponibilidad de los textos. Y nos pasó que cuando fuimos a buscar textos de teatro, la sección era un estante contra todo lo que era narrativa, que era toda la biblioteca. Entonces, eso ya dice algo, ¿no? La sección de poesía o la sección de teatro es muy acotada y los autores son siempre los mismos. Nosotros tomamos muchos de esos autores y autoras, está Gambaro, está García Lorca, muchos de esos textos están en las escuelas. Pero bueno, hay otros, hay un plus ahí. Me parece que la apertura tiene que ver, por un lado, con incluir textos y autores y autoras que no suelen trabajarse en la escuela, que son canónicos y que no se trabajan en la escuela, o que no son canónicos, pero también, bueno, pensar el canon desde otro lugar y ahí discutir, porque digo, el canon es un canon androcéntrico. Entonces, digo, desde ahí, bueno, y esto también tiene que ver con una pregunta que suele aparecer en distintos espacios con relación a qué texto puedo trabajar o qué texto puedo tomar para trabajar género. Todos, básicamente. Se trata de una perspectiva y eso es lo que viene a proponer o lo que venimos a proponer con estos libros. Ahí a mí algo que me parecía como súper interesante es como un mismo canon, ¿no? Y me refiero a unos mismos autores, pueden estar presentados de manera cerrada y como grandes figuras que hay que leer, y cómo una otra propuesta de enseñanza puede presentar ese mismo canon desde una perspectiva distinta, haciendo preguntas distintas, pero también dando cuenta que están dentro de una trama y que se pueden incluir otras personas, ¿no? Y otras formas de mirarlo, ¿no? Entonces, eso me parece como súper interesante, al igual que esta cuestión que traía Ana, ¿no? De ser estratégicos y estratégicas. Por supuesto que hay un canon enorme de personas que no entran y que nos gustaría que entren y que estén más en el aula. Me encantaría que se lean Las Malas, por ejemplo, ¿no? Y estoy haciendo una novela, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si eso no está circulando? Si ese material no está en la biblioteca, si ese material no está disponible, si no está, y no me estoy refiriendo solamente en términos de disponibilidad física, si no está disponible en términos simbólicos y culturales, ¿cuán más lejos estamos, ¿no? de poder pensar? Entonces, en ese punto me parecía que estos materiales eran muy estratégicos porque recuperaban un canon que habitualmente se presenta como el canon hegemónico, pero que a su vez se presenta desde una mirada y una perspectiva de cerrado y conclusivo, y lo distinto es presentar ese mismo canon desde otra perspectiva y como una ventana, ¿no? Te muestro esto y seguro vos vas a tomar un montón de otros links nuevos que te van a llevar a otros cánones. Eso me parecía como muy novedoso en términos, y acá más de licenciada en educación, en términos de producción de propuestas de enseñanza, ¿no? Porque muchas veces cuando proponemos enseñanza, concluimos, cerramos, por la misma hechura de cómo se hace la enseñanza, ¿no? Entonces uno propone, por lo general, en esas propuestas, por lo general puede tener ese efecto de cierre, y lo que tienen estos materiales es otro efecto, que es de apertura. Eso me parecía como muy interesante en términos pedagógicos. Sí, en ese sentido me parece que
la propuesta también de los libros, que esto también tiene como una clave, digamos, un rasgo propio de esta colección, es un poco también como armar como cartografías, es decir, que no es necesario seguir un orden del libro. Pensaba, por ejemplo, el fenomenal estreno que tenemos el capítulo 1, que es el teatro desobediente, escenarios rupturistas y de vanguardia, que lo escribió Ana. El capítulo 2, juegos de palabras, malentendidos y heroínas, que es el capítulo que escribió Tamara. Capítulo 3, Cero no ser, Hamlet, Medea y los invertidos, que lo escribió Santiago. Y el capítulo 4, Mirada sobre el nuevo teatro porteño, que escribieron Santiago y Ana. Pero luego hay una otra sección, digamos, otro capítulo en el libro que se llama Notas didácticas al texto, donde lo que se presenta es una reflexión metadidáctica, contar un poco la cocina de cada una de las consignas, qué es lo que se está proponiendo didácticamente, cuáles son los propósitos didácticos que tiene cada una de las consignas, y a vez se abren a otras cartografías posibles, otros recorridos posibles que abren esas notas didácticas al pie con otros materiales, con otras redes de lectura, otros itinerarios de lectores. Y en el caso del libro de poesía sucede lo mismo. ¿Sí? En el capítulo 1, versos para todos los gustos, del folclore infantil a la poesía autoral, que lo escribió Tamara. Capítulo 2, registros de lo corporal y la poesía experimental, que lo escribió Ana. El capítulo 3, Néstor Perlonger, Cuerpo, Poesía y Política, para pensar ahí en un autor que lo escribió Santiago, pensar en un autor que en general no se lee y que es un autor que queremos mucho y que nos gustaba que estuviera dentro del libro y que también pudiera ser leído y trabajado en las aulas. Y el capítulo 4, Voces actuales de la poesía latinoamericana, escrito por Ana, donde también ahí se abre el abanico de voces de la poesía latinoamericana no tan conocidas, ¿sí? Y se hace una selección por distintos países de Latinoamérica y como, bueno, distintas poetas y poéticas, ¿sí? Y digo, presentaba un poco los capítulos también para que vayan curioseando un poco qué es lo que tiene cada libro y cada capítulo del libro, pero cómo está pensado para ir también como salteando, ¿sí? Como ir pasando de un género a otro, de un autor, de una autora a otra, de una poética a otra, es decir, también como cada profe va a elegir, cuando trabaje con el material, bueno, con qué va a trabajar, con qué va a empezar, no es que como se puede leer, digamos, desde el principio al fin, pero, digamos, de corrido, también podemos ir leyéndolo salteado, con esa idea también de ahí, cuál es el lugar de los profesores en las decisiones también didácticas que van tomando en la elección de un material y cómo lo trabajan en la práctica en contexto. ¿Sí? Entonces eso también me parece interesante para pensar en esta cuestión de cómo se, a ver, voy a subir un poquito el volumen, que puede ser que esté medio abajo, no sé si no se escucha, cómo se va armando también esos recorridos por los textos, que también está vinculado con cómo se seleccionaron esos recorridos y esos textos, ¿sí? Bien, bueno, no sé, Santiago, Tamara. Hay una pregunta en Facebook que, sí, la digo la pregunta y ahí retoman, que es algo que aparece mucho. María Soledad Cabo cuenta que quiso abordar la ESI el año pasado y alumnos y padres se enojaron y tuvo un momento feo. Ahí es siempre un miedo a la hora de abordar la ESI, a la hora de replantearse muchas lógicas que aparecen en el aula. A veces cuando hay una persona que siempre habla, por ejemplo, y siempre recibe toda la atención, elegir como docente la posición didáctica de darle la atención a otros sujetos también muchas veces involucra el género y también genera muchos enojos, ¿no? Repensar los privilegios genera muchos enojos y hay que pensar qué estrategias utilizamos. Me parece que los textos ahí son amables. En las propuestas hay propuestas de distintos niveles, ¿no? Va a haber textos que pueden parecer fuertes para algunos contextos, ahí habría que analizar el contexto e ir seleccionando y ver en qué momento estamos para hacernos cada pregunta, ¿no? No sé qué opina el resto. Tamara.
querías, perdóname. Sí. No, todo bien. Sí, en ese sentido yo creo que más allá de los textos, también un poco como decía Jessica, son interesantes las consignas, ¿no? Digo, porque bueno, nosotros podemos hacer como, bueno, Perlonger, ¿no? Bueno, está bien, me parece que Perlonger por ahí, para el contexto con el que yo trabajo, es muy fuerte o no me termina de cerrar. Bueno, puedo pensar en esas consignas, cómo operan esas consignas en textos que a mí me habilitan a trabajar en ese contexto, porque yo creo que, porque me gustan más o porque creo que son mejores, entre comillas, digamos, para trabajar ahí. Entonces me parece que estos libros lo que tienen es como esa doble posibilidad, ¿no? Proponemos lecturas canónicas con una perspectiva, digamos, no nos interesa, eso es algo que hablamos mucho, ¿no? No nos interesa, bueno, desterrar el canon, no, leamos el Martín Fierro, leamos a Lorca, ¿no? Pero cambiemos la perspectiva. Entonces, digo, eso, ¿no? Digamos, hay una propuesta textual, pero también hay una propuesta didáctica, hay una propuesta de consignas, ¿no? Que nos puede, como, digamos, a los docentes que los lean, pueden decir, bueno, esta consigna me interesa para un texto que yo vengo trabajando o que a mí me interesa trabajar. Entonces, los libros me parece que tienen esa posibilidad. Después yo quería retomar algo, acá en el chat hay una pregunta que es ¿en qué autores pensaron en relación a la poesía para jóvenes y niños? Teniendo en cuenta que los dos capítulos que yo escribí, el de Fenomenal Estreno, o sea, el de teatro y el de poesía, yo retomo trabajo con la poesía para niños y adolescentes, o para las infancias, como decía Valeria. Cuando yo empecé a trabajar en el de poesía, por ejemplo, y esto lo relaciono con lo del canon, empecé a buscar poesía, no sé, se me ocurrió así, creo, incluso lo hablé con vos, Jess, ¿te acordás? Que te pregunté poesía que trabaje que la ESI, algo así, como quería esa relación, ¿no? Como quería el libro, que era poesía ESI, no sé, ¿no? Se me ocurrió eso, sinceramente lo primero que se me ocurrió. Ahora está. Ahora está, está el canon acá. El nuevo canon. Entonces y no encontraba, porque no había. Entonces empecé, bueno, a leer poesía, esta poesía para las infancias, autoras como María Teresa Andrueto, Laura de Betach, bueno, María Elena Walsh, ¿no? Entre otras y otros, Jorge Luján. Y bueno, y ahí encontré, digamos, un montón de posibilidades para trabajar la ESI con ese material que conocemos, por ejemplo, María Elena Walsh, María Teresa Andrueto, Jorge Luján, incluso Oliverio Girondo, que lo utilicé para trabajar, no para trabajar las vanguardias poéticas, sino para trabajar gitanjáforas, digamos, como encontré una gama de posibilidades dentro de lo que ya había, ¿no? Entonces esto lo relaciono también con lo que decía Ana. Bueno, la pregunta que muchos nos hacemos, y yo mismo la hice, fue, ¿qué texto me sirve para trabajar el ESI? Bueno, no hay un texto en particular, sino que son todos. También cómo a vos te atraviesa ese texto, cómo, lo que decía recién, cómo crees que ese texto puede ser aplicado o qué lecturas puede habilitar en tus estudiantes, teniendo en cuenta el contexto en el que trabajás. Digo, hay un trabajo que es personal y me parece que estos libros justamente habilitan a eso. Pero para contestar la pregunta de Celia, que en qué autores pensaron, bueno, eso, en el de teatro vas a encontrar textos de Adela Bach, que me centré solo en ella, porque ella, digamos, como una parte de sus obras de teatro trabaja con héroes y heroínas de la historia, entonces yo trabajo con Juana Zurduy, un texto que se llama Juana la intrépida capitana, y después sus obras cortas, que aparte también son cortas, esto también está bueno, digamos, como material, están muchas subidas en internet, o sea, son de fácil acceso, y hay una cuestión con el lenguaje muy interesante para trabajar en los primeros años de la secundaria, teniendo en cuenta que la materia es prácticas del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, ese fue como mi criterio para elegir ese corpus. Eso, después Ana Lía dice, creo que si empezamos con ESI en secundaria llegamos tarde.
es una pregunta como formadora para inicial y primaria y secundaria, porque ella dice es un material exclusivo para docentes de secundaria o también de otros niveles. Bueno, está pensado para la escuela secundaria, pero insisto con esto, me parece que todas las consignas que proponemos pueden ser adaptadas, entonces puede haber como mucha, digamos, me parece que lo interesante es que les va a dar la posibilidad a ustedes de transformar esas consignas o aplicar esas consignas a textos y a grupos de estudiantes con los que ustedes trabajan. Sí, estas propuestas también están pensadas para que se intervenga, ¿no? Un poco esto que venía compartiendo Jessica, el intercambio con otras y otros docentes es algo que nos atraviesa como equipo y que pensamos también cuando decimos, bueno, ¿cómo vamos a socializar el material? ¿Cómo lo vamos a divulgar? ¿Qué nos interesa de divulgar el material? Nos interesa el intercambio y pensar los aportes que pueden aparecer ahí de parte de otros docentes y de otras docentes que trabajan en otros contextos, por eso, bueno, está buenísimo que haya gente de muchos lugares, porque me parece que ahí también se arman las propuestas, ¿no? Yo puedo pensar algo desde un texto, desde mi propia experiencia, desde mi subjetividad, desde mis intereses, y ahí aparecen un montón de como restricciones, ¿no? En relación a lo que yo presento, pero eso lo toma otro docente u otra docente, y con eso puede hacer otra cosa, con una pequeña intervención en un contexto muy distinto, inclusive desde otras áreas, y acá abro un poco el juego. Y cuando nosotras, o por lo menos yo puntualmente, trabajo con poesía, en el capítulo de poesía experimental, a mí me interesa trabajar poesía concreta, entonces ahí trabajo con arte, o sea, también entender la literatura como un arte que me permite un ejercicio de intertextualidad, entonces ahí trabajo con poesía visual, o con el colectivo Escombros, muy conocido en la ciudad de La Plata, que es de donde somos nosotras, bueno, Santiago y yo. Entonces, digo, ahí pensamos en que podemos trabajar estas consignas en articulación con otro profe u otra profe de plástica, de arte, o, no sé, de construcción de la ciudadanía. Digo, hay un montón de aristas interesantes ahí en las propuestas que me permiten generar lazos. Me parece que también es algo que atraviesa los textos, ¿no? Tratar de generar lazos entre materias, entre perspectivas, entre docentes. No sé, me parece que ahí está esta cuestión que surge, ¿no? Que viene apareciendo de abrir el canon o abrir las propuestas, el intercambio, bueno, les va a permitir eso, que desde la posibilidad que tienen, sea porque hay, no sé, tal vez es complicado trabajar ESI por esto que, bueno, aparecía en la pregunta que trajo Santiago de el enojo de las familias o de parte de las instituciones, tal vez hay que ser estratégicas y estratégicos a la hora de trabajar con esto. Bueno, ahí la posibilidad está de cambiar algo, intervenir, tomar esta consigna y tal vez trabajarla con otro texto. Yo muchas de las consignas que trabajo en la clase son de estos libros, pero por ejemplo, una consigna que pensó Santiago, digo, bueno, esta consigna está buena, pero yo estoy trabajando otra cosa. Bueno, la tomo y la trabajo con lo que estoy haciendo yo, porque también hay muchas consignas de escritura que son de alguna manera intercambiables, ¿no? Y eso me parece que esa dinámica que tienen los textos es un poco la dinámica que tenemos como docentes, ¿no? Cuando estamos trabajando con lengua y literatura, pero poder también pensar en, bueno, hay un proyecto interesante que tiene este otro profe de otra materia, cómo ahí eso también me puede permitir ampliar o abrir aún más estas propuestas o las consignas. Sí, en ese sentido, digamos, la colección tiene el título Artesanías Didácticas, porque justamente trabajamos a partir de un concepto que inventé yo, a partir de mirar un poco la práctica y lo que hacían y lo que hacen los docentes en la práctica, por bueno, mi trayectoria como formadora de docentes, esas consignas que, bueno, que pueden transformarse, que pueden ir metamorfoseándose en la práctica, que van como profes, vamos haciendo ajustes en la consigna, modificándola, también en función de las necesidades que tenemos en los contextos de la práctica donde trabajemos. Entonces, por eso también, esto que decía Tamara, bueno, prolongar tal vez no te resulta
un autor posible de ser leído con el grupo que trabajás en determinada escuela, alguna de esas consignas las podés incluir con otro, modificándolo, pero con otro texto. Tal vez la propuesta de cómo mirar, cómo leer esos textos que aparecen acá, elegidos en relación a Perlonger, pero cómo yo puedo pensar, repensar esas consignas para otros textos, o bien ver qué transformaciones le puedo hacer a la consigna en función también de las necesidades de los contextos de la práctica, de los estudiantes con quienes trabajo. En el sentido también de esto que decía Jessica, bueno, en cada contexto también aparecen diferentes modos de intervención, y cómo pensar también ese cruce, y no, los libros, por ejemplo, el estreno como poesía, no están pensados como recetarios, o sea, son propuestas para que después cada una, vaya viendo qué toma, qué deja, qué modifica, qué transforma, también en lo que va surgiendo en los emergentes de la práctica. Creo que eso también da cuenta, también para pensar que bueno, tanto Tamara, Santiago y Ana trabajan en escuelas distintas, en ciudades distintas, y cómo también fueron pensando sus consignas, las probaron en algún caso en la escuela, en otros casos no, así, digamos, también para dar cuenta ahí que aparecieron contextos distintos, escuelas distintas, y pibes y pibes distintos. Entonces, bueno, también me parece que es lo que están proponiendo los libros, ¿sí? Sí, yo para contar un poco de la pregunta esa de cómo armé el canon o cómo pensé qué textos seleccionar, busqué textos que sean difíciles para mí de dar en la escuela, que necesite un tiempo para pensarlos. La escritura del libro fue tomarme un tiempo, por ejemplo, para pensar cómo dar Hamlet, o cómo recortar, ver qué cosas me interesa trabajar de Hamlet, qué cosas me parecen actuales, de algunos personajes, conocimientos de Hamlet que yo había tenido o había visto un capítulo de Los Simpsons, entonces digo, bueno, ¿cómo lo incorporo? Pero a la vez pensando cómo hacer ese recorte. Es algo que a mí me llevó mucho trabajo en la cotidianidad de ser docente, me hubiese llevado mucho trabajo y me pareció que sentarme a hacer todo este análisis, de alguna forma, o esta lectura de Hamlet, a mí me hubiese ayudado. Hay otros textos, cada texto lo seleccioné por cosas distintas también, como a la hora de pensar en qué vas a dar en la escuela en la planificación. Quizás cada texto tiene un criterio diferente. O unos porque me gustaron muchísimo, pero por ejemplo, Hamlet o Medea era porque me parecía que eran muy potentes, pero que se iban desapareciendo de la escuela precisamente porque presentaban alguna dificultad. Entonces digo, bueno, ¿qué recorte puedo hacer o qué ayuda me puede servir a mí y también le puede servir a otros? Porque también era mucho trabajo para hacerlo solamente para mis clases. Entonces pensarlo acá para el libro, digo, bueno, no solo me va a servir a mí, sino que le puede servir quizás a otros docentes, otras docentes, entonces ahí eso me motivó a enfrentarme a estos textos que me generaron una complicación. Había comentarios de gente que ha probado las propuestas. Cualquier persona que quiere abrir el micrófono, hacer una intervención, está invitado, porque es un encuentro entre docentes, siempre está buenísimo, y más cuando tenemos ideas diferentes, pero queremos conseguir lo mismo ahí para ir pensando estrategias. Está bueno que participen si quieren, es una invitación. Sí, yo pensaba si estaría bueno que lean tal vez alguna consigna, ¿tienen ganas? Sí. No. A ver, Tamara, vos que tenés los libros, o querías comentar otra cosa? No, sí, me quedé pensando en esto que escribió como comentario Analía Rosa, en esto que dice muchas veces llegamos tarde a la escuela secundaria, ¿no? Esto entiendo a lo que se refiere con llegar tarde, pero me parece que siempre estamos empezando, ¿no? Digamos, ¿no? Para habilitar esto de la perspectiva de género, ¿no? Lo importante es la perspectiva, ¿no? Con la que entremos al aula. Y otra cosa también que compartimos mucho con los compañeros es habilitar la escucha, ¿no? Digamos, bueno, habilitar la escucha de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes.
bueno, que este curso, este grupo de estudiantes, bueno, que muchas veces me ha pasado que quiero instalar temas, que quiero trabajar violencia de género, y bueno, y no pasa, no sucede. Bueno, ¿por qué? Lo vamos viendo, pero porque hay otros emergentes que por ahí yo no estoy escuchando o no estoy viendo porque estoy empecinada en trabajar determinado tema. Entonces me quedé pensando con esto, ¿no? Que de llegar tarde, de muchas veces llegamos tarde. Bueno, nunca es tarde, me parece, ¿no? Que digamos, siempre son como comienzos. Bueno, no sé, alguna... Yo quería decir algo más. Bueno, lee. No, si querés mientras busco. Bueno, dale. No, yo quería, en esto que había dicho Jessica, de que los libros hablan de la vida, me encantó esa frase, ya la anoté, Jessica, porque está buena, porque sí, coincido totalmente con esto que lee Jessica en los libros, porque además muchas consignas están interpelando también a los estudiantes con sus experiencias cotidianas, ¿sí? Con sus experiencias de vida, con sus experiencias sexoafectivas, con sus experiencias en las relaciones con otros, también en repensarse o mirarse, o mirar sus propios cuerpos, sus propias cuerpas, y qué pasa ahí en relación también con los textos que se están leyendo o con los textos que se están escribiendo a partir de esos textos literarios que se leen. Entonces creo que eso también es algo digamos, más allá de que yo soy la directora de la colección, cuando volví a leer para la presentación de los libros, ya en libro, sí que se lee de otra manera cuando uno tiene el objeto que cuando lo está leyendo en el procesador, cómo aparecían muchas consignas que dan cuenta justamente que interpelan a los estudiantes en sus propias miradas, sus propios modos de vivir la vida, de transitar, digamos, las distintas experiencias afectivas, vitales, socioculturales. Me parece que eso también es algo que está bueno de los libros, digamos, que justamente nos hablan de vida también de jóvenes, y creo que también ese es otro modo de pensar para la entrada de la UCSI en la escuela. O sea, no como un gran tema o como un gran evento de una semana, sino como algo que se puede hacer en lo cotidiano a partir también de lo que va sucediendo clase a clase, los emergentes que van surgiendo en las clases, que muchas veces son totalmente inesperados. Entonces, bueno, como también en la urgencia de la práctica podemos ir inventando y transformando e interviniendo a partir de recuperar también esas experiencias subjetivas e identitarias de los estudiantes, ¿sí? Eso quería agregar de mis notas. Acá hay un comentario que dice, súper interesante que vayan a dos géneros literarios performativos, tal como lo es el género. Y me gustó porque recupera algo que en el libro de teatro nos interesó particularmente pensar, ¿no? El género, o sea, el teatro, no abordarlo solamente desde lo literario, como texto literario, sino pensar en la praxis teatral. Entonces también las propuestas van por ese lado, pensando en recuperar esta dimensión corporal que tanto nos interesa traer a las clases de lengua y literatura. Bueno, ahí Santiago probablemente va a poder hablar mucho mejor que yo de la cuestión de la corporalidad, pero nos interesaba en relación a este género no tomarlo como una representación, sino pensar ahí el hacer teatral, y en ese sentido proponer intervenciones que tengan que ver con esto, ponerle el cuerpo a una lectura, ver qué pasa con las voces, ver qué pasa con las posturas, con los gestos, y con esas cuestiones que aparecen obviamente en el texto teatral. Digo, el texto literario ofrece esas pautas. Una manera de leer teatro justamente es poniéndolo en escena, y eso aparece muy fuerte en el libro. Entonces me parece que esa es otra propuesta, otra apuesta a abrir el género teatral, ¿no? Hacia esta lectura performativa, ¿no? Retomando, bueno, como lo es el género, de hablar. Bueno, yo, si quieren que lea o...
leo mi consigna. Elegí una consigna que es muy para el aula, por ahí después los chicos pueden leer alguna que sea adaptable para el classroom, pero bueno, extraño mucho el aula y la quiero leer. Se llama Leer con todo el cuerpo. En esta consigna les proponemos que modifiquen la disposición habitual de los bancos entre todas. Que elijan con ayuda de su docente libros de poesía que estén en la biblioteca de la escuela y los distribuyan en el aula. Luego, elijan uno, motivados por los colores o imágenes de la tapa, por el título, el nombre de la autora o el autor, porque es gordo o flaquito. Ábranlo y detengan la lectura en un verso, una palabra, algo que les haya llamado la atención, y luego lean el texto entero. Tómense tiempo para leer. Pasen el libro a un compañero o una compañera a quien crean que le puede gustar. Elijan otro y continúen con la lectura. Cuando su docente lo indique, de a uno y sin un orden establecido, lean en voz alta el poema que tengan entre manos y en la posición en que los haya sorprendido el stop. Esa es la primera parte. La segunda parte se llama escribir un poema. En un segundo momento, tras la lectura compartida, la propuesta es que escriban un poema. Deberán elegir entre estas 3 propuestas de títulos. ¿Quién soy? Todas las cosas que no tienen nombre, una luna que come aceituna, ronda, ronda y dada, rojo, celeste, anaranjado. El tema y la forma es a elección. Pueden ser versos libres, rimados, caligramas, poemas ilustrados, etc. Luego distribuyan sus producciones por el aula y vuelvan a realizar la propuesta del primer momento. Esa es la consigna, ¿no? Retomando también esto de lo performativo y de recuperar la voz, ¿no? De la oralidad, que también es algo que está muy presente en los libros y en las consignas, ¿no? La lectura, la escritura, la oralidad, el cuerpo presente en el aula. Me parece que va por ahí, ¿no? Bueno, y el lenguaje poético. Sí, a mí me gustaría que Ana y Santiago contaran un poco la cocina de el capítulo de teatro Mirada sobre el nuevo teatro porteño, digamos, donde aparecen ahí otros textos y otras expresiones también performáticas del teatro, que también es algo muy novedoso para una propuesta para el aula, ¿sí? ¿Se animan? Sí, ¿querés que empiece, Santi? Dale. Porque en realidad pensaba, me quedé, mira, vale, tenía algo ahí en la cabeza y después se me fue en relación a algo que había dicho Jessica y pensar en esto de lo performático y el teatro. Cuando estábamos armando y pensando el libro de teatro, yo fui a ver una obra de Piel de Lava que me gustó mucho, que se llama Petróleo, y que es una obra donde aparece, la obra me gustó porque me gustó, pero digo, la cuestión de género ahí es muy interesante para abordar, la cuestión de las masculinidades, cómo la obra nos interpela para discutir y para problematizar la construcción de las masculinidades. Y me pasó que dije, esta obra la tengo que incluir en el libro, obviamente no estaba editada, pero ahí investigando llegó a otro libro que tiene este colectivo publicado con todas sus obras, y de ahí llegó la inclusión de Piel de Lava en este texto, ¿no? Y cuando hablábamos con Santi sobre el corpus, bueno, nos pasó que, creo que fue algo así, Santi, si no, corregime, pero la idea era incluir un poco de todo, como recorrer un poco el paisaje teatral argentino, y nos encontramos con que todas las obras eran de dramaturgos y dramaturgas porteñas y porteños. Y bueno, quedó un poco así. La intención primaria fue otra, creo yo. Yo, bueno, después me saqué las ganas con un capítulo de poesía, donde ahí sí traté de abordar un poco, de recorrer geográficamente un poco el país, pero con el texto con el capítulo de teatro porteño, fue un poco, no sé si no nos quedó otra, tal vez podríamos haber indagado un poco más, pero los textos que nos gustaban y que nos interpelaban y que nos parecían interesantes para incluir,
bueno, sucedía que eran del circuito porteño. Sí, es algo que se problematiza un poco, ¿no? ¿Qué pasa con un país como Argentina, donde la mayor parte de la actividad teatral está en la ciudad de Buenos Aires? Quizás dentro del corpus hay autores que son de San Juan o de otros lugares, pero se han radicado finalmente en Ciudad de Buenos Aires porque es un punto donde se vive el teatro. Nos pasó también en este capítulo que queríamos salir de los textos clásicos, salir de Casona, cansades de dar casona en la escuela, dijimos, bueno, vamos a buscar otros textos nuevos, quizás un poco más difíciles de conseguir, pero sí que nos permitan ver qué está pasando ahora, textos que se podría tranquilamente ir a ver, pero que a la vez están publicados. Hay algo para dar cuenta de cómo es la textualidad de estos materiales que escribimos. Hay, por un lado, consignas de análisis o pensar cómo analizamos oralmente estas propuestas, y después hay consignas de escritura muy concretas para, después de haber charlado, ponernos a escribir también o teatro o poesía. Yo tengo una consigna en la que estamos leyendo teatro, pero propongo la escritura de una poesía, es a partir de una obra que está en este libro de Maruja Bustamante. Igual yo cito algunas partes también, si no se consigue, se puede trabajar con esas citas del libro, en donde hay dos personajes que discuten sobre el amor. Entonces, yo acá propongo, Mateo y Cristal empiezan a discutir sobre el amor y a partir de esas lecturas armo una pequeña consigna que titulo La fórmula del amor. Dice, en pequeños grupos elaboren 2 listas. En una coloquen todo lo que debe tener un vínculo amoroso y en la otra todo lo que no debe tener. Después pregunto, ¿cuál lista quedó más larga? Lo que debe tener un vínculo amoroso, lo que no debe tener. ¿Por qué pasó eso? Luego, compartan en puesta en común estas listas que elaboraron. Una vez terminado el debate y reflexionando sobre los términos que cada grupo eligió, escriban una poesía titulada Pareja Ideal, usando al menos 10 palabras de las listas. Entonces hay una secuencia didáctica donde hay muchas cosas para reflexionar de las ideas que cada uno y cada una tienen de lo que es una pareja y poner en debate qué pensamos como bueno y como malo, pensando que algunas cosas que para algunas personas pueden resultar buenas en una pareja, hay gente que puede decir que los celos son buenos, otras personas va a decir que los celos son malos. ¿Por qué aparece eso? ¿Y qué implica eso para ir trabajando un poco cómo se construyen los vínculos a partir de ese texto literario, pero también a partir de la construcción de literatura, porque finalmente se escribe una poesía sobre eso, en un tema que es muy trabajado, es el amor, pero pensando en cómo incorporamos las ideas de cada uno y cada una en esta construcción del amor en los vínculos. Sí, el tema de lo vincular, digo, también pensando en que muchas veces aparece la duda de cómo trabajar la ESI desde la lengua y la literatura, porque de alguna manera está como navegando, un poco volando todavía esta idea, el modelo o la perspectiva médica, ¿no? Pensar que yo voy a tener que hablar de cosas que no puedo hablar o sobre las cuales no quiero hablar en una clase de literatura porque no estoy formada para eso. Y en realidad, bueno, sí podemos pensar en cuestiones que creo que desde la literatura, esto, ¿no? La literatura está muy asociada a la vida, y digo, en las clases de literatura vivimos hablando sobre lo vincular, sobre lo afectivo, a partir de las historias de los personajes, a partir de las descripciones de los personajes de las mismas historias. Eso ya es trabajar ESI. Hay una parte del capítulo que escribimos con Santi que me gustaría retomar, pero yo no tengo el libro aún físico y se me ha trabado el documento, así que la voy a contar. Es cuando, bueno, siguiendo un poco con esta propuesta de Piel de Lava, yo tomé una obra que se llama Museo.
una obra donde se tematiza la creación colectiva. Entonces me pareció interesante incluirla justamente porque nuestra escritura es colectiva, sobre todo la de ese capítulo, ¿no? Porque es un capítulo en coautoría. Estas propuestas son colectivas y como también en la escuela aparece la cuestión de lo colectivo y digo, y más allá de que aparece porque estamos trabajando con un grupo, siempre los docentes estamos, bueno, o por lo menos yo siempre pienso más allá de lo individual, en el grupo, ¿no? En el cuerpo grupal y en cómo dentro de ese cuerpo grupal hay subjetividades, pero cómo se puede pensar esto, bueno, lo que hacemos, ¿no? De trabajemos en grupo. Y muchas veces en el trabajo grupal en la escuela surgen diferencias, surgen complicaciones porque uno no quiere trabajar con el otro, porque tal vez ese cuerpo o ese grupo que entendemos desde nuestro rol como un cuerpo grupal no es tan grupal. Entonces digo, es un texto que esa consigna está pensada para trabajar la cuestión de la escritura colectiva, pero tiene ahí una vuelta de tuerca que es una propuesta para escribir con escritura digital, ¿no? Los cuentos digitales y el hipertexto, ¿no? Entonces ahí aparece también el recurso digital, que hoy tal vez nos puede resultar muy útil, ¿sí? Escribir, por ejemplo, un cuento en WhatsApp o cómo yo puedo vincular el texto literario con una imagen o con un video, digo, ahí yo retomo un poco este recurso, digo, el cuento digital como algo, como un género particular, como un género específico, bueno, entra a partir del trabajo con esta obra de Piel de Lava, donde se tematiza, ahí hay un trabajo también metateatral, donde en la misma obra se habla sobre la creación colectiva. Entonces, bueno, esta es otra de las propuestas que está en el capítulo que escribimos con Santi. Y todavía no puedo leer, porque no me carga, pero bueno. ¿El de un museo digital? Dale, si podés, yo no lo puedo encontrar, no me carga el documento. Dice, un museo digital. A continuación les proponemos que escriban un texto digital. Para ello, en pequeños grupos, deberán crear un grupo en la aplicación WhatsApp de sus dispositivos celulares y agregar allí a todos los integrantes del grupo de trabajo. El texto que escriban debe incluir intervenciones escritas y todo aquel elemento digital que consideren apropiado para construir el sentido de su historia. Pueden sumar enlaces a videos de YouTube, a canciones de cualquier plataforma de música, imágenes, a gráficos, a Wikipedia, etc. También pueden incluir capturas de pantalla, fotos, emoticones, GIFs, stickers, memes y todo aquel elemento digital, visual, gráfico, sonoro que deseen. El texto que escriban debe partir de alguna de las siguientes situaciones hipotéticas vinculadas a la obra de teatro de Piel de Lava que leyeron y analizaron previamente. Una opción es, Flavia se entera de que ganó la beca Noreicat y le da la noticia al resto del grupo. Otra opción, Elena y Francisca deciden casarse y entre todas comienzan a planificar la fiesta. Y la última opción, Francisca, Rita, Flavia y Elena rememoran 5 años después lo sucedido el día del festejo de inauguración del museo. Esta consigna luego tiene, a lo largo del libro, además de las pequeñas pastillas que se titulan Saberes Ceci, como contaba Jessica, y donde se va presentando qué saberes Ceci se trabaja en relación con las consignas, también a lo largo de los capítulos hay otras pastillas o recuadros. Uno que es ¿Sabías qué? Que por ejemplo es el que está a continuación de esta consigna, donde se explica lo que es la escritura hipertextual, y después otros recuadros que se titulan Para seguir pensando, donde aparecen ahí distintas situaciones referidas a lo que se está trabajando en las consignas y aparecen preguntas para seguir reflexionando, digamos, en la clase con la guía y el acompañamiento de los docentes, ¿sí? Hay una pregunta que me parece interesante, que es cómo reaccionan estudiantes ante estas propuestas. Y depende cada propuesta, ¿no? Si yo le digo a alguien, escribí una poesía y nunca escribió,
va a ser muy novedoso. Yo en mis clases como docente siempre doy, entonces la primera vez es novedoso, se asustan, hay gente que es muy perfeccionista, me dicen me va a salir mal, no va a quedar bien, y bueno, ahí vamos negociando. Yo digo, bueno, en esta consigna nunca dice que tenés que escribir la mejor poesía del mundo, simplemente escribir con esto, lo que pide la consigna es que tenga estas palabras, por ejemplo, y ya con que tenga esas palabras va a estar bien. ¿Tiene que tener rima? Bueno, para mí no. Después cada docente elegirá si quiere que tenga determinadas, determinadas cosas, figuras poéticas, si le parece, si enseñó alguna figura poética también, digo, bueno, hay que incluirla, pero tiene que ver con cómo trabajamos. Hay formas de trabajar que están muy establecidas en la escuela, pero eso no quiere decir que no se pueda construir una forma de trabajar distinta. Lo que tienen estas propuestas es que permiten a pensar a los estudiantes y las estudiantes como autores y autoras. Entonces pueden escribir cosas de sus propias vidas, sus propias ideas, y eso entusiasma muchísimo porque dan muchas más ganas de escribir lo que vos pensás que lo que otras personas piensan. Eso generalmente cuando se logra, porque al principio a veces digo, bueno, capaz que con 2 palabras quiero explicar lo que pienso y no, necesitas más, pero con trabajo y trabajo de escritura, estas personas, estos estudiantes, se sienten representados en esas escrituras y representadas, y eso produce un placer, porque tiene que ver con lo que piensan estos sujetos. Eso también tiene que ver en cómo abordamos la ESI, que no la abordamos de una forma prescriptiva. Decimos, bueno, hay que pensar esto de las mujeres, hay que pensar esto de los varones. No es así. Es ver qué pensamos, qué ideas tienen, qué recorridos, y trabajar sobre eso. Siempre hay cosas que trabajar. En algunos casos va a haber discursos más violentos y hay que ir trabajando un poco más lento esas violencias, y hay otros lugares donde va a haber discursos mucho más abiertos o de apariencias más abiertas, en donde se pueden trabajar otras cosas. Me parece que ahí con los libros damos una perspectiva de por dónde pensamos nosotros que tenemos que ir y qué discusiones queremos dar, pero después se adaptan a cada sujeto, a la experiencia de cada sujeto, inclusive a la experiencia de cada docente y lo que cada docente tiene ganas de trabajar, se siente cómoda, cómodo. Me parece que ahí está bueno pensarlo, o es lo que me pongo a pensar a partir de esa pregunta. Bueno, imaginemos otras aulas posibles, las probaron, también nos dicen, bueno, las de los libros pasados las llegué a probar casi todas, estas no. Generalmente a mí lo que me pasa es que me gusta lo que sale, puede pasar que con alguna hay que arreglar alguna cosita, digo, bueno, pongo una traba más, digo, bueno, escriban más de 3 párrafos, ponele, porque capaz que se enganchan a escribir solamente una oración, y a mí me parece que con eso no alcanza, a otras personas les puede parecer que sí. Siempre hay que ir adaptando un poco, pero generalmente suelen aparecer cosas interesantes, y si no, bueno, si no aparecen cosas, ninguna interesante, capaz que no tiene que ver con lo que espera cada docente de los libros. ¿Sí? Ahí hay algo atrás que pensamos de qué es la literatura. Sí, yo la pude probar el primer y único día de clase que tuvimos. Esta consigna que leí la probé, solo la primera parte, y fue muy interesante ya primero, que primer día y empezar corriendo los bancos, ya fue como ahí algo, o sea, no sabían ni mi nombre y entré y corrí bancos, llevé libros, o sea, libros, bancos, o sea, algo pasó ahí. Y estuvo muy interesante eso, el acercamiento a las lecturas, como algo a los libros como objetos materiales, que por suerte en esa escuela, yo llevé algunos míos, pero por suerte en esa escuela hay mucha variedad. Y nos quedó la segunda parte, digamos, no pudimos escribir, yo quise retomarlo por el Classroom, pero bueno, ahí, por cuestiones propias del territorio en el que trabajo, bueno, no se pudo, y aparte, bueno, me interesaba mucho más rescatar la corporalidad y la oralidad, pero igual, más allá de eso, sí, lo pude probar, y en general me pasa, hay muchas de las consignas que están acá, primero fueron probadas en el aula, o sea, primero las hice en el aula y después las escribí, digamos, como consignas para el libro. Sí, yo también en este libro incluí
incluí consignas y textos que ya vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Hay un texto de Girondo, de Oliverio Girondo, de Espantapájaros, el poema 1, que es tan conocido y tan trabajado. Yo lo trabajo desde hace varios años, y es interesante lo que pasó, o lo que a mí me pasó con ese texto, el de María Luisa, ¿no? Y de las piernas de Palmípedo, ¿no? Ese poema que es muy metafórico, muy interesante para abordar el ultraísmo en las clases de sexto año, sobre todo. Hace 5 años más o menos yo trabajé ese poema en un sexto año, y una de mis estudiantes me dijo que ya lo habían leído la clase el año anterior. Entonces yo dije, bueno, lo vamos a volver a leer, porque yo tenía proyectado abordarlo desde una perspectiva de género. Y el poema fue leído y fue analizado y fue visto efectivamente desde esa perspectiva, al punto de que esta chica me dice, ah, claro, me dice, pero es re machista. Y bueno, algo de eso hay, ¿no? Ahora, yo ese poema lo estoy trabajando, lo trabajé el año pasado, lo trabajé el anterior, y la mirada ahí ya es otra, y un poco respondiendo a esta pregunta que trajo Santi, ¿cómo reciben y qué pasa? Bueno, es distinto hoy en día con toda esta historia desde el 2015 hasta ahora. Son en general bastante bien recibidas las propuestas, pero por supuesto es muy particular del curso, es muy particular de un montón de cosas. Pero hay otra mirada, ¿no? Y ya esos textos que antes había que trabajarlos un poco más, o amasarlos, o bueno, entrar, y era mucho más difícil porque había tal vez una mirada muy distinta a nivel social, ¿no? Hoy es mucho más permeable eso. Entonces, particularmente a mí me pasa que fluye. En muchos casos no, y también pasa que, bueno, de acuerdo a los recorridos y a las experiencias subjetivas, un texto puede generar mucho rechazo, eso también pasa. Ahí también está la opción de decir, bueno, hasta acá llegué, porque yo no quiero que un alumno o una alumna mía se sienta mal en una clase mía. Entonces, bueno, ahí la decisión de yo, hasta acá llego. Siempre también está esa posibilidad, ¿no? Si no gusta o si genera algún tipo de reacción o efecto negativo, virar, ¿no? Modificar eso e ir para otro lado. Pero pasa algo hoy en día muy interesante con la perspectiva de género en las aulas, ¿no? Que textos que tal vez hace 5 años, 6 años, había que trabajar un poco más o generaban tal vez una reacción más violenta, hoy no es tan así. A mí me pasa un poco de todo, ¿no? Pero bueno, también, digo, las consignas, muchas de las consignas que incluí, ya las vengo trabajando. E inclusive hoy en día, en el contexto de las clases remotas, estoy trabajando con muchas de las propuestas, me han resuelto también, me han ahorrado también muchas horas de escribir clases, ¿no? Porque ahora las clases, al ser remotas o virtuales, bueno, yo escribo mucho las clases y he tomado también, estoy trabajando con estas propuestas hoy en día. Las estoy adaptando, pero bueno, ahí vuelvo a esto que veníamos hablando, de retomar y de cambiar y de modificar, y bueno, en función del contexto. Sí, en relación con eso, ahí hay un comentario en el chat de una situación de una profesora que quería trabajar con el texto en Marica y que se encontró buscando otras propuestas, que había habido una denuncia a una docente por haber trabajado ese texto. Los contextos son muy diversos, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, ya sean laicas o confesionales. Digamos, es distinto, creo que como trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos que saber también conocer el contexto en el que trabajamos y saber también tomar decisiones didácticas en función también de ese espacio donde trabajamos, porque tampoco nos vamos a inmolar y perder nuestro trabajo, pero a la vez también hay una cuestión central, que es que hay una ley que está sancionada, que es en el año 2006, entonces que también tenemos una apoyatura legal para implementar la ESI, más allá de las resistencias y de las situaciones de autoritarismos que todavía sigue habiendo en algunas instituciones, y también de ese discurso reaccionario que está
fuerte todavía en ciertos sectores de la sociedad, pero creo que ahí está la cuestión del paraguas legal de la Ley de Educación Sexual Integral, y como docentes, primero que nada, creo que es fundamental leerla, conocerla, recorrer los lineamientos curriculares, y más allá de puntualmente, digamos, de esta cuestión legal, también saber por qué tomamos las decisiones que tomamos en la práctica. O sea, si yo decido llevar un texto literario X y voy a trabajar una propuesta didáctica determinada para trabajar la lengua y la literatura desde la perspectiva de la ESI, tengo que tener claro por qué lo hago, para qué, cuál es mi propósito. Y entonces también ahí tendré la posibilidad de argumentar, en el caso de tener una situación de este tipo, ya sea de los directivos o directivas de la escuela o de las familias, digo que acá estamos trabajando en la escuela en un marco totalmente legal y habilitado y promovido por la ESI. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en claro, sin perder de vista que somos trabajadoras y trabajadores de la educación. Pero me parece que esas dos cuestiones es importante. Y también apoyarse en los compañeros, apoyarse en lo colectivo. Me parece que eso también es fundamental, como armar redes colectivas que pueden ser de docentes, pero también en el marco de los gremios, también, digamos, en agrupaciones, digamos, feministas de docentes. Me parece que es muy importante también eso, para no sentirnos que estamos solas en el medio del desierto, sino que también en ese intercambio, en esas redes colectivas que podemos armar en las instituciones, también es una forma de sentirnos más acompañadas y también de tener como un apoyo, un acompañamiento también para la intervención en la práctica cotidiana. Me parece que eso también no hay que perderlo de vista, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más, Santiago, algún otro comentario que quieran hacer, Jessica, Ana, Tamara. No, yo me quedé pensando en esta idea de artesanía, contexto, ¿no? Y de esta propuesta que claramente, además, recupera los saberes de la didáctica y que también son saberes desplazados dentro del campus, ¿no? En nuestras propias formaciones, ¿no? ¿Qué es más importante en la carrera de letras? ¿No? Y me parece, y quería traerlo a esto porque me parecía como muy, muy interesante cuando yo señalé, bueno, los libros de propuesta de enseñanza son un poco dejados de lado, no tienen el mismo valor. Creo que está haciendo referencia a esta cuestión, ¿no? Que los saberes en relación a la didáctica suelen tener un lugar menos prestigioso en los campos, y esta colección es toda una apuesta a ello, y también es una apuesta a un posicionamiento didáctico muy diferente. Y me parece que la palabra artesanía recupera muy bien esa intencionalidad política y epistemológica, ¿no? del concepto, que es pensar a esos y a esas docentes, de pensarnos como docentes que ni leemos linealmente, ni traducimos como el Word Translator, ni... ¿no? Sino que estamos en contextos, interpretamos, buscamos, y que además, y escuchándolos y escuchándolas a ustedes, que hay algo que me pareció como muy interesante en esta polifonía de criterios, de por qué elegir un material y no otro, con qué negociar y con qué no, con esos con qué, el gusto, ¿no? Me gustó mucho esa expresión que también surgió mucho, y qué interesante que es compartir lo que me gustó mucho, aunque el que me gustó mucho no es un imperativo de que te guste mucho, ¿no? Bueno, quiero trabajar tal tema, estoy remotivada en trabajar tal cosa, llevo todo y no va por ahí, pero qué interesante también poder posicionarnos como docentes que no solo recortan, interpretan, adaptan, recontextualizan, ejercitan esos ejercicios y los vuelven a armar, sino también como docentes que sentimos que nos gustan cosas, que hay otras cosas que no nos gustan, y que queremos compartir eso con estudiantes, ¿no? Me parece que hay algo ahí de la artesanía
que también da cuenta de esas dimensiones que también suelen ser dejadas de lado, ¿no? Bueno, somos docentes, y que la ESI también las vuelve a resituar. Que bueno, eran como unas ideas que me habían quedado ahí flotando mientras les escuchaba. Y yo quería compartir en relación con las posibles acusaciones o cosas legales que pueden haber en relación a algunos textos. A mí siempre sucede cuando habilitas cosas, ideas que están supuestamente fuera de la escuela. Yo el año pasado trabajé con un texto que hablaba del FASO y en un segundo año, pero en un segundo año donde tenía mucha gente que tenía repitencia, entonces eran más grandes, y se la pasaban fumando FASO. No era algo que estaba fuera de las realidades, que también podría ser, pero era algo parte de la cotidianidad. Seguramente también se vendía FASO dentro de la escuela, era una problemática, y una alumna me dice, lo leyó mi abuela y dijo que va a venir a quejarse. Yo le digo, bueno, es un autor muy conocido, aparece en programas de Canal Encuentro, que venga y lo charlamos. Digamos, me gusta que tu abuela se preocupe por vos. Y eso también demuestra un interés que quizás no tuviera esa abuela de acercarse a la escuela, que al final después no se animó a acercarse, y también de esta chica mostrar qué son realmente, qué es la identidad de ellos, y también cómo la abuela reacciona no solo ante mí como docente, sino a la identidad de esos sujetos que los consumos de marihuana eran parte de su cotidianidad. Digo, ¿qué pasa con el marica y qué pasa con los maricas dentro de la escuela si hay padres que se quejan? Nosotros somos docentes, pero hay sujetos que están atravesados por esa identidad y están dentro de la escuela. Entonces es un compromiso ahí que tenemos de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a expulsar? ¿Eso es lo que quieren los padres? ¿Matar a determinados sujetos? ¿Luchar contra determinados consumos? Bueno, vamos a ver cómo nos unimos. Si eso despierta un poco, y hay que ver, digamos, bueno, este autor es conocido, no es el problema del canon, hay otros problemas, nos ponemos a hablar de eso, y por eso salta la censura, y ahí podemos decir nosotros, bueno, no nos interesa la censura, nos interesa otra cosa, acérquense a la escuela y lo trabajamos, porque está buenísimo que se acerquen padres, madres, abuelos a la escuela a trabajar de problemáticas que nos atraviesan cotidianamente. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta más que haya quedado pendiente? ¿Algún otro comentario? ¿Les autores que quieran algo más que comentar? ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bueno, acá aparecen los comentarios. Bueno, no sé si por Facebook hay algún comentario, Santi. Ya se cerró por Facebook, se acabó la transmisión, así que la gente que se quedó acá, Bueno, buenísimo. el nombre del libro ahora lo ponemos de vuelta. Bien ahí. Bueno, entonces ahí están, ahí Jessica está con los dos libros. Buenísimo. Bueno, yo también quiero agradecerle a Jessica, obviamente, a Ana, a Tamara y Santi, a todos por estar acompañándonos esta tarde, en esta charla tan linda y tan interesante. Agradecerle también al editor, a Héctor Recalde, por seguir apostando a esta colección, por haber decidido, a pesar de toda la situación económica y dificultades también en esta situación de aislamiento que estamos viviendo, decidir igual seguir avanzando con la edición de los libros, a pesar de que se canceló la Feria del Libro y la idea era presentarlos ahí. Así que bueno, también agradecerle a Héctor, y a Valentina, que fue la que se estuvo ocupando de toda la parte de prensa y de la transmisión desde Facebook. Y para quienes quieran conseguir los libros, pueden contactarse directamente por las redes con la editorial Aula Taller, tanto en Instagram como en Facebook, y si no, directamente escriben un mail a aulataller@aulataller.com. Bueno, nos veremos en otro encuentro. Ya pronto vamos a estar publicando la próxima presentación que tenemos en dos o tres semanas de otro libro, pero de la colección de ensayos. Así que bueno, ya nos estaremos comunicando también por nuestras redes. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por todos los comentarios del chat, y hacemos un aplauso virtual para todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias a todos, todas.
Muchas gracias.